Saludos estudiantes de Historia de la Imagen en Movimiento. Esta es nuestra presentación sobre neorrealismo, cinema verité y la nueva ola francesa, que he subtitulado Esto es muy real, ya van a entender a qué me refiero. Empecemos por el neorrealismo italiano. ¿Ok? ¿De qué se trata este movimiento? Muy bien, el neorrealismo italiano es un movimiento que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que he titulado esta sección La resaca después del fascismo. ¿Qué ocurre? Bueno, los cineastas italianos que han estado evidentemente reprimidos durante toda la época del fascismo, no se podía hacer otro cine más que el cine oficial, un cine pues de distracción, etcétera, pues se encuentran con un país destruido y usan las cámaras como una forma de evidenciar los problemas, de hablar de desigualdades, de hablar de injusticia. Creo que podríamos definir esto como una suerte de naturalismo cinematográfico. Es decir, si prestan atención al naturalismo literario, es un poco hablar de eso, ¿no? De la condición humana, de la condición social y mostrar esta condición de la forma más auténtica posible, sin poetizarlo, sin mostrar descarnadamente esto. Ideológicamente es claramente una respuesta al fascismo y se sitúa desde la izquierda política. Esa imagen que tenemos ahí es de Ladrón de Bicicletas, la película, una de las películas más famosas del neorrealismo italiano. ¿Qué características tiene este movimiento? Bueno, las características son las siguientes. Más peso en la expresividad de los actores por sobre los diálogos. O sea, el diálogo es un recurso, ya en ese momento Hollywood produce un cine muy de diálogos, pero es más importante ver la expresividad, ver lo que está pasando. Se trata de procurar anclar las cosas más en lo emocional que en la parte hablada, por decirlo de alguna forma, ¿no? En ese sentido, se hace un uso de actores no profesionales. Existen muchos de los personajes de las películas de neorrealismo son ellos mismos. O sea, están interpretando a alguien que tiene que ver con ellos o están interpretando una ficción sobre su propia historia, etcétera. En ese sentido, hay mucho de creación colectiva y mucho de improvisación. A Roberto Rossellini en algún momento se le critica eso, que él improvisa y dice, no, yo lo que estoy haciendo es usando estos mecanismos para encontrar la realidad de la historia con mis actores. Entonces son herramientas bastante interesantes y que rompen con lo que normalmente visualizamos como producción cinematográfica totalmente controlada, ¿no? Es otro tipo de juego. Hay además una austeridad técnica. A ver, es la Italia de la posguerra, no hay dinero. Entonces, ellos van a puro escenario real, la mínima iluminación, muchísimos planos secuencia y el sonido es doblado. No hay sonido en directo. Normalmente, también por eso se trataba de no utilizar diálogos. Eh, Se grababa todo el asunto y los diálogos después se doblaban en postproducción. Es un cine humanista de protesta, creo que es la forma de definirlo, y nos ha regalado algunas de las obras más bellas de la cinematografía mundial. Roma, Ciudad Abierta es una de estas películas, dirigida por Roberto Rossellini, y esta se considera la primer película del neorrealismo italiano. Se desarrolla en Roma durante la ocupación nazi entre 1943 y 1944. Se inspira en la historia del sacerdote y partisano Giuseppe Morosini, torturado y fusilado en 1944 por los nazis, por ayudar a la resistencia. Ojo, esta película es de 1945, o sea, es muy cercana a los hechos que narra. Y aquí vemos todos estos dispositivos. La ciudad está en ruinas, entonces, claro, básicamente se utiliza la misma ciudad como escenario. Se utilizan personas de la calle, gente que se interpreta a sí mismo, eh, se utilizan todos estos recursos. Otro importantísimo ejemplo que no puede faltar de estas dos películas, tienen los links en el campus virtual para poder verlas, es Ladrón de Bicicletas, de Vittorio De Sica, 1948. En la Roma de la posguerra, Antonio Ricci, un desempleado, encuentra trabajo pegando carteles, lo cual es un gran logro en un país donde el trabajo escasea. Pero para trabajar debe poseer una bicicleta. Desafortunadamente, el primer día de trabajo le roban la bicicleta. Así empieza la película.
Le recomiendo verla. Es descarnada, es considerada una de las mejores películas que se han hecho. André Bazin, un importante crítico francés de cine, hace un análisis interesantísimo de ella. Es que nada le sobra. Los recursos son los mínimos y sin embargo la historia te llega. Y bueno, pongo ahí este fotograma del niño porque además me atrevería a decir que en alguna medida frente a ese Hollywood que nos vende estas imágenes del padre y el niño, eh, y desde el principio de la historia del cine, ¿no? Desde Charles Chaplin hasta En busca de la felicidad, todo eso se queda corto cuando uno ve esta película. Esta relación entre padre e hijo que no tiene esa cuestión melodramática, es simplemente lo que era, lo que sentían, lo que ocurría. Y bueno, es que no quiero hacerles un spoiler, es una belleza de película. Los actores son actores naturales, o sea, no son actores profesionales. Y bueno, es una obra maravillosa que a mí me impacta todavía y más desde que soy padre. Entonces, bueno, les recomiendo verla, saquen el tiempo para verla. Es este cine de hora y media que va directo al grano. André Bazin, sobre esta película, dice: en el mundo en el que vive este obrero, los pobres, para subsistir, tienen que robarse entre ellos. Es una frase lapidaria. Y bueno, espero que esto les dé curiosidad para verla. ¿Cuál es el impacto de estas metodologías en la cinematografía contemporánea? O sea, podríamos creer que que estas formas de hacer cine, jugando con la improvisación, jugando con escenarios naturales, está fuera de época, ¿no? Que esto fue un momento. Es curioso, ¿no? El neorrealismo pues tuvo una vida corta porque rápidamente el Estado italiano comenzó a controlar la producción para tratar de sacar cosas más positivas, ¿no? No les gustaba para nada la imagen que daba el país, el neorrealismo, en el exterior. Entonces ellos comienzan a impulsar otro tipo de cines más comerciales que son los que conocemos de la Italia ya de los 60. Sin embargo, los mecanismos del neorrealismo siguen siendo súper actuales. Les quiero hablar de Chorbus, del director tejano John Cameron Mitchell. Él es muy famoso por esta película Edwin and the Angry Inch, y él después de esta película Chorbus, año 2006, fue muy comentado porque las escenas de sexo son sexo real. ¿Okay? Entonces de una vez aclaro esto, si alguien la quiere ver, yo se las puedo pasar, pero es una película para ver como en un espacio controlado porque no es para todo el mundo. Es explícita en sus cosas, habla de sexualidad, habla de amor, habla de afectividad. Es una belleza de película. Y lo traigo a colación porque este guión fue desarrollado de forma colectiva con los actores. Muchos de ellos no profesionales, de hecho la mayoría, a través de ejercicios de improvisación. O sea, John Cameron Mitchell se dedica a trabajar con ellos y a ir creando esta historia. Es una belleza, para mí es de mis películas favoritas y bueno, ahí se las dejo. Otra, tal vez más cercana a ustedes, es Roma. Escrita, dirigida, fotografiada y coproducida por Alfonso Cuarón. Es una obra basada en su memoria de infancia y la protagonista de la película es efectivamente una actriz natural, no es una actriz profesional. Los actores de Roma nunca conocieron el guión completo, con lo cual hay mucha improvisación en sus reacciones y se hace un uso extensivo de plano secuencia, muy al estilo neorrealista. Y al igual que el neorrealismo italiano, es una película sobre la desigualdad. Si no la han visto, véanla, está en Netflix, joyita, en serio, bellísimamente fotografiada en blanco y negro. Hagamos un salto y vámonos ahora a Francia a hablar del Cinéma Vérité y la nueva ola francesa. Esto se trata de reimaginar Europa después de la guerra, ¿no? Después de la guerra Europa está destruida y tanto los países de Europa es un poco reimaginarse a sí mismos. En ese contexto es que surge el Cinéma Vérité y el movimiento de la nueva ola, que viene a ser una reacción europea a los métodos de la industria de Hollywood. Está muy asociado al cine documental y está ligado a los avances técnicos de los 50s y los 60s. Esto es, cámaras más pequeñas, en formatos de 16 y 8 milímetros, sistemas de grabación de sonido directo. Aquí, a diferencia del neorrealismo,
el sonido es directo, se graba directamente. O sea, el 16 milímetros y el 8 milímetros permitían grabar el sonido directamente. Entonces facilitaba mucho el trabajo. Em, entonces, claro, este grupo de cineastas comienzan a jugar con otro lenguaje y a romper todas estas cosas, todos estos cánones que vienen de Hollywood. ¿Qué características encontramos? Bueno, problemas sociales reales, tratados tanto objetiva como subjetivamente. No está condicionado por los elementos narrativos clásicos. El cineasta es libre, se puede expresar libremente y eso dio como resultado obras magistrales. Se toma prestada la técnica del documental clásico, estos Flaherty, estos documentalistas de los que hemos hablado, pero sin narrador. Se apunta a un naturalismo extremo, usando, igual que en el no realismo, actores no profesionales y técnicas de filmación no invasiva. O sea, se deja que ocurra la cosa. ¿Okay? Vamos a improvisar y se graba y se trata de capturar esta acción. Hay mucho uso de cámara en mano, por lo tanto, localizaciones reales y sonido natural sin postproducción, lo cual obviamente rompe con las cosas que hemos escuchado normalmente, de esta elaboración del sonido con capas sonoras, etc. Pues aquí hablamos de un sonido natural. Es complicado hablar de Cinema Verité, así que voy a tratar de... A ver, es muy extenso, podemos dar una clase entera solo sobre esto. Voy a concentrarme en los directores, en 3 de los directores más importantes o tal vez quizás mis favoritos y hablar de sus obras rápidamente. El primero, Jean-Luc Godard. Es uno de los miembros más influyentes de la nueva ola y a la vez su trabajo se caracteriza por su acidez crítica y por la poesía de sus imágenes. Su cine es creador, vanguardista, pero curiosamente accesible, es legible, no es una cosa extraña por sí misma, a mi juicio. ¿Qué les recomiendo de Godard? Bueno, su primera obra, Banda Aparte, del 64, creo que es una película que hay que ver. Alphaville, un año después, ciencia ficción, hecha de una forma totalmente fuera de la usanza. Se trata de una sociedad futura, totalitarista, donde los individuos son obligados a sacrificar su libertad y sus sentimientos por la felicidad y el bien común. Es blanco y negro, es una obra que creo que hay que ver, realmente. Sympathy for the Devil, más igual que el disco homónimo de los Rolling Stones, es un documental sobre los Rolling Stones que los usa como pretexto para hablar de todos los movimientos culturales que se estaban dando. Vean que estamos hablando ya del 68. ¿Okay? Y una obra muy extraña, pero que a mí me parece interesante, no es muy larga, La Chinois, 1967. Su trama es un contexto inventado encima de otro, casi como un juego de matruscas, ¿no? Es puro cine de vanguardia, es puro montaje de estilo soviético, es una cosa muy interesante ver, compleja, no se parece a nada de lo que vemos normalmente, pero vale la pena echar un ojo y entender este manejo tan particular que se hace de la imagen aquí. Entonces, ahí se las dejo. Les dejo además directamente el link de Banda Aparte y el de La Chinois en nuestro campus virtual para que las puedan ver. Saltemos a François Truffaut, director, guionista, crítico y actor francés. Es uno de los iniciadores y principales representantes de la teoría del cine de autor. Fue el protegido del crítico André Bazin durante su adolescencia, que fue una adolescencia muy complicada. Es muy interesante porque André Bazin en alguna medida lo protege y es lo que permite que él finalmente pues, haga cine y vaya cine el que llegó a ser. Él considera a André Bazin su padre espiritual. Su aporte, el aporte de François Truffaut, se extiende a la crítica y la teoría cinematográfica. Murió bastante joven y realmente su aporte es infaltable. Películas que podríamos ver, ¿ok? Los 400 golpes, que les dejé el link en el campus virtual para que la puedan ver. Es de 1959 y se considera la carta de presentación de la nueva ola. O sea, para muchos críticos
Aquí empieza la nueva ola francesa. ¿Okay? Fahrenheit 451. Creo que hay que verla. Es una obra rara que hace agua, hace muchas cosas. Fue la primera y última vez que Truffaut trabajó en Francia y le costó. Le costó, no logró adaptarse, digo en Francia, perdón, en Estados Unidos. La primera vez que trabajó en Estados Unidos y no logró adaptarse a esa lógica de los grandes estudios. Entonces, bueno, es muy curioso en ese sentido. Es una puesta en escena, en pantalla, quiero decir, de la novela de Ray Bradbury. Y finalmente, les recomendaría buscar La Noche Americana, que es cine dentro del cine. Es la historia de un director de cine durante el rodaje de una película, el mismo Truffaut. Entonces, ya tienen tres recomendaciones valiosas. Y finalmente, voy a terminar aquí con la mamá de todos nosotros, la Santa Madre de todos nosotros, que no nos falte el feminismo a la hora de nuestras vanguardias. Amén. Agnes Barda, realmente una creadora impresionante, directora de cine, actriz, guionista, artista plástica. Su obra se extiende a demasiados ámbitos y es una obra fundamental. Es reconocida como la voz femenina dentro de la nueva ola. Es pionera del cine hecho por mujeres y del cine feminista en el siglo XX. Realmente, ¿qué les puedo decir de ella? Que deberían ver toda su filmografía. Se movió indistintamente entre la ficción y la no ficción, pero bueno, puestos a recomendar algo, les recomiendo Cleo de 5 a 7 del 62. La acción se desarrolla aproximadamente a tiempo real, en 2 horas, el 21 de junio de 1961 en París. El link está en el campus virtual. Kung Fu Master del 88. Solo voy a leer esta línea y les va a explotar la cabeza. Es la historia de amor entre Mary Jane, de 40 años, y Julien, de 14 años. Luego, Jane B, por Agnes B, del 88. Es una película ensayo que básicamente es la que en alguna medida da origen a Kung Fu Master. Ahí les recomiendo que la vean. Infaltable, que también les dejo el link. Los espigadores y la espigadora. Se traduce a veces como Los espigadores y yo, del año 2000. Sí, esta señora estaba en activo en el año 2000. De hecho, estuvo en activo hasta el final de su vida prácticamente. Un documental maravilloso. Tienen que verlo. Es un documental infaltable. Y para cerrar, Las playas de Agnes, del 2008. Es básicamente una autobiografía, es un autorretrato. Más que una autobiografía, es un autorretrato documental. Si abriéramos a la gente, encontraríamos paisajes. Si me expusiera a mí misma, encontraríamos playas. Esa es la cita de Agnes Barda que da sentido a esta obra. Ahí les dejo una foto de Agnes Barda, que era muy pequeñita, ya medía como 1,60 m, rodando al principio de su carrera. Amo esa foto. Me parece que dice tanto. Y bueno, cierro con Agnes Barda para dejarles esta pregunta. ¿Dónde están los límites entre la ficción y lo documental? Por favor, vean estas películas, saquen su rato, aunque sea algunas, y pregúntense, ¿dónde están los límites entre la ficción y lo documental? Espero que hayan disfrutado de esto y ya discutiremos más adelante.